para poder... Estoy tratando de admitirle a la gente que todavía está entrando. Bueno, entonces, me voy a presentar un poquito. Yo soy Paola Roa Estigarraga, soy nutricionista, soy la fundadora del grupo Nutri Parkinson acá en Paraguay. Eh, Hace 5 años que estamos activos, que hacemos este tipo de charlas. La mayoría son de manera online para que pueda ser abierto a toda la comunidad y que sobre todo la gente del extranjero pueda también participar, porque hay gente del extranjero que me está ayudando, entonces vamos creciendo de a poco. Hoy vamos a hablar un poquito de la nutrición consciente, eh, de cómo podemos alimentarnos, cuáles son de repente los planes que se ve en pacientes con Parkinson, cuál es lo ideal, hay una teoría, hay una realidad. Yo siempre voy a hablar desde mi experiencia sobre todo y también de la experiencia que yo tengo acá hoy con los pacientes en Paraguay. Entonces, si de repente es algo distinto en su país, pueden contarnos, así también aprendemos todos juntos. Bueno. Bueno, como les dije, yo soy nutricionista, soy la fundadora del grupo Nutri Parkinson. Soy una persona muy feliz, llena de sueños, una persona que ama y que me gusta muchísimo ayudar, acompañar, estar con el paciente, poder dar ese granito de arena y ese aporte desde mi profesión. El resto de lo que estudié, lo que no estudié, ya es algo que está, que es como algo que añade a mi persona, pero sí les puedo decir que soy una persona muy feliz. No les voy a trazar ni contar qué es la enfermedad de Parkinson, porque yo sé que ya lo saben de memoria, entonces no vamos a entrar a profundidad, pero saber que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central y lo que provoca una aparición de síntomas motores y no motores. Hay síntomas que se ven y hay síntomas que no se ven. Algunos síntomas son los temblores, la rigidez, la bradicinesia, la mala postura, cuesta mucho o es muy diferente al caminar, anomalías al andar, trastornos del equilibrio, del sueño. Pero los síntomas que a nosotros como nutricionistas podemos trabajar y nos importan, vamos a decir, son la dificultad al masticar, al tragar, de repente la tos o el atragantarse, dificultad para el paso de los alimentos, dificultad para cerrar los labios y la mandíbula, alteraciones en la habilidad manual de la postura y equilibrio a la hora de comer, dificultad para llevar la comida a la boca. Ojo que todo esto que estoy citando no es que le da a un paciente solo todo eso que decía ahí, sino que hay algunos pacientes que no tienen absolutamente nada de esto y hay otros que tienen algunos. Hasta ahora yo no conozco un paciente que tenga todos estos síntomas juntos. Suele haber una pérdida de apetito, una interferencia entre algunos alimentos y la absorción de fármacos, que de eso sí vamos a hablar, náuseas, estreñimiento, pérdida de peso o también ganancia de peso, lo contrario. Y comer de forma acelerada también impulsiva, y eso nos lleva a un aumento de peso. Cuando yo le decía la interacción de la proteína y la levodopa, es donde cuando decía que hay una interferencia entre fármaco y nutriente, yo me refería a la proteína, que es un alimento tan importante que está en nuestro día a día. Acá en Paraguay, nosotros o la mayoría de las personas estamos tan acostumbrados a consumir carne vacuna, que es algo que es muy difícil decirle, sabes que a partir de ahora no vas a más comer ninguna proteína o no vas a más comer carne asada, asado, como le llamamos nosotros. Entonces, hay que trabajar con eso y no retirar como comúnmente o anteriormente se hacía. ¿Qué es lo que pasa con la proteína y la levodopa? Se descomponen en el mismo lugar, en el intestino delgado,
la proteína se convierte en aminoácido y viajan ambos también al mismo lugar que es la pared intestinal. Y al llegar ahí a la sangre para atravesar esa barrera de la sangre del cerebro es donde compiten y termina llegando siempre la proteína y la levodopa, que es el medicamento principal, se queda como vamos a decir, sin poder pasar y a veces decimos, pero no me hace efecto mi medicamento. Y a veces consumimos mucho más medicamento o nos vamos con eso al neurólogo y el neurólogo de repente esta información no lo maneja o por ahí no lo tiene en cuenta y les da pastillas y muchas pastillas y igual no les hace efecto y entramos en un periodo como de frustración porque no nos hace efecto lo que estamos haciendo. Y a veces algo tan simple que es esta interacción que por falta de información muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, em, acá hay algo como más detallado. La mayoría de las comidas contienen proteínas. Las proteínas están en todos los alimentos de origen animal, ya sea pollo, pescado, la carne vacuna, carne de cualquier tipo, también huevo, leche, o sea, los lácteos. También hay proteína, no de animal, pero sí hay proteína en la avena, en las legumbres, en los cereales. Entonces, todos los alimentos tienen proteína, pero en donde abunda es en los de origen animal. Entonces, como decíamos, eso vamos a decir que la proteína es el muñequito naranjado, usa el mismo transportador, como estábamos diciendo, el muñequito es, quiero decir, la levodopa, y usa el mismo transportador que las proteínas, que son los muñequitos rojos. Entonces, ¿quién llega primero? Siempre llegan primero las proteínas, los alimentos, y la levodopa se queda sin poder entrar y hacer su función, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, la recomendación siempre es tomar la levodopa de 30 a 60 minutos antes de las comidas. Hay médicos que dan después, hay médicos que dicen 30 a 60 minutos después de las comidas, y no está mal tampoco. El asunto es poder darle ese espacio, ese lugar para que cada uno pueda ser digerida, por decirlo así, pero en su tiempo. ¿Qué pasa cuando tenemos que consumir los medicamentos en periodos muy cortos? Y hablaba en esta semana con una paciente que yo sé que está presente porque siempre me acompaña, que ella me dice, cada 2 horas estoy tomando mi levodopa. Y es muy difícil eso, muy difícil poder como hacer que sea fácil tener ese espacio de tiempo con la proteína, ya sea en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo. Entonces hablamos también de una realidad de cada uno de nosotros. Puede una persona tener ya como el tiempo más propio de él, ya está, por ejemplo, jubilado, jubilada, ya se queda en la casa, ya no sale afuera, ya no tiene actividades que por ahí no pueda controlar el horario. Entonces ahí tal vez sea un poco más fácil de poder ponernos alarma. Como yo le decía a ella, vamos a tener que poner como alarmas, ver la manera de que te sea fácil y que eso no interfiera en lo que vos vas a ir haciendo. Pero ¿qué pasa cuando le pasa esto a una persona que sí tiene un horario, está trabajando o está en reuniones? Entonces no es algo muy fácil y es importante hablarlo con el neurólogo, ¿verdad? Hablar también y poder ver algo que a ustedes les haga bien, que tenga que ver con el medicamento, pero que también puedan administrar vamos a decir, el alejar el medicamento del alimento. Entonces, es muy importante este tiempo que le damos a la proteína y que le damos también al medicamento. Cuando yo hablo de nutrición consciente, que es a lo que vinimos, yo hablo de una nutrición donde él se adapte al paciente, donde el paciente pueda ser consciente de lo que come, pueda disfrutar de lo que va metiendo en la boca, de los sabores, que pueda elegir también esos alimentos,
aprovechar que el Parkinson no nos impide consumir ningún tipo de alimento. Es cuestión de poder colocar de manera correcta, de poder darle lugar a todos los componentes que tienen los alimentos. Entonces, esa nutrición consciente habla mucho del disfrute, de que ustedes puedan disfrutar de ese alimento, que ustedes puedan sentir que la hora de comer no es una tortura, sino que es algo que lo hacen con, vamos a decir, con alegría, con felicidad, porque después de todo la alimentación y las comidas son algo social. Para una evaluación nutricional para cualquier tipo de patología, de enfermedad, se usa algo que se llama ABCD. Entonces, la A corresponde a antropometría, que es cuando la nutricionista o el doctor les pesa y le toma la altura, de ahí vamos a decir, un diagnóstico nutricional donde se sabe cómo está la composición corporal, cómo estamos físicamente, si estamos con bajo peso, con un peso un poco aumentado. La parte bioquímica permite detectar si hay deficiencias de nutrientes. Entonces es muy importante, a veces no se ve en los indicadores antropométricos, a veces uno no ve en el peso, en eso que está faltando, pero sí se ve en un análisis bioquímico. Entonces es muy importante esos controles cada 6 meses, cada 3 meses, o como le diga también el médico que les atiende. Es algo interesante y yo acá en Paraguay a mis pacientes tengan o no tengan Parkinson, les suelo pedir mucho, por ejemplo, la vitamina D, porque es una vitamina que no se pide acá al menos comúnmente y muchísima deficiencia e insuficiencia hay. Es impresionante y eso trae problemas de repente de dolores musculares, articulares, no hay una buena absorción de otras vitaminas, entonces es una vitamina que yo desde que le descubrí, por decir así, y empecé a pedir en los análisis de rutina, me resultó mucho más fácil y también de ayudar sobre todo al paciente, porque ese cansancio extremo que de repente tenían había sido a causa de la deficiencia de la vitamina D. Y que conste que acá en nuestro país hace muchísimo calor, tenemos mucho sol, pero de igual manera hay una deficiencia porque me parece que casi no salimos afuera. También la parte clínica es muy importante, el saber cuáles son los medicamentos que está tomando el paciente, cuáles las enfermedades o otras patologías que por ahí tiene, si ya hay algún síntoma gastrointestinal, cuáles son, para poder tratar, para poder de alguna manera ver eso de poder solucionar y que no sea algo que se añada a nuestra patología, como hablábamos al principio cuando yo les mencionaba cuáles eran los síntomas, y son muchos de ellos problemas gastrointestinales. Entonces es importante ver por qué están apareciendo. A veces es por el estreñimiento, por ejemplo, a veces es por una falta de líquido, de consumo de agua, de consumo de fibra. Entonces, desde el vamos poder potenciar eso y despertarle a nuestro intestino y que no se quede dormido como Esta leve tiende a quedarse. diferencia es significativa en cómo... Espérenme que un ratito. Entonces también después tenemos la dieta. A mí me gusta más llamarlo plan de alimentación, pero como es el ABCD, entonces queda como la dieta. Es obtener información sobre el consumo y los hábitos de alimentos del paciente, qué come, qué está acostumbrado, a qué tiene acceso, qué no le gusta. Es como negociar con el paciente o negociar con ustedes mismos, ¿verdad? Y decir, bueno, esto es lo que voy a comer y ponerse objetivos para poder llegar a una alimentación sostenible y saludable. Y yo le agrego el último, que es el estilo de vida, que es la información de las condiciones de vida del paciente. Si el paciente, si yo les digo es bueno comer frutos secos y el paciente no tiene las condiciones o el dinero para poder comprar esos frutos secos, entonces no adelanta que yo pueda poner eso en el plan, ni que yo haga algo perfecto.
Entonces es importante que el plan de alimentación que vaya a tener la persona se adapte al estilo de vida, a que estamos acostumbrados también. De vuelta acá en nuestro país, en Paraguay, los frutos secos son costosos, no son algo barato. Sin embargo, yo sé que hay en otros países que sí es mucho más barato. Yo estuve un mes y medio en Bolivia, en Cochabamba, me fui a hacer un voluntariado en un hospital y allá se comía los frutos secos en cantidades industriales. A mí me impresionó y decía yo, wow, si nosotros tan solo pudiéramos comer así también allá, o sea, acá en Paraguay, sería tan lindo y tan rico, pero no es la realidad. Así que aproveché allá y comí bastante todo lo que había. Entonces, es adaptarnos otra vez de acuerdo a cada uno y qué es lo que cada uno puede también. Entonces la alimentación anteriormente y hasta ahora se sigue utilizando muchas veces, se usa esta dieta de redistribución de proteínas, se llama. Es una dieta que a mí no me gusta tanto porque como yo les decía en un comienzo, muchas veces se logra algunas cosas, pero es como que terminamos haciendo otras, o sea, o desordenando en otros aspectos. ¿Qué es lo que hace este plan? Este plan trata de que los alimentos ricos en proteína se vayan toda la cena. Entonces el paciente come durante todo el día alimentos, cereales, frutas, verduras, todos los alimentos que tienen una cantidad menor o que no tienen proteína, pero la proteína lo cargan a la noche. ¿Qué es lo que pasa a la noche cuando se cargan esas proteínas? Los síntomas se potencian, son mucho más fuertes porque toda la proteína que no se dio durante el día se está dando durante la noche. Entonces, por eso que para mí es muy importante ese equilibrio, lograr esa negociación con ustedes mismos y decir, no, voy a tomarme una taza de leche o una taza de yogur o un huevo en el desayuno. Voy a comer en el almuerzo un pedazo de carne del que ustedes vayan a comer, o un huevo, o legumbres. Entonces, poder tener esa cantidad que sea apropiada y que no genere esta molestia que yo les estoy contando, ¿verdad? A ver, también está la dieta mediterránea, que es otra dieta, otra manera también de poder alimentarnos, que esta dieta me gusta mucho más y seguro escucharon porque se habla bastante de esta dieta, que se trata de consumir muchos cereales, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, se incluye mucho el pescado, los aceites. Acá en nuestro país, de vuelta, el pescado es también costoso, no es algo barato, pero ya por suerte de a poquito se va consumiendo más y también el precio es como que va ahí dándonos esa opción de poder hacerlo. Entonces, es una dieta que se basa básicamente en eso, porque el pescado es de fácil digestión y tiene omega 3, tiene otros nutrientes que también ayudan a a poder potenciar, vamos a decir, la dopamina y a que esos radicales libres o esa oxidación que ocurre en el cerebro disminuya. El bajo consumo de proteínas de origen animal y grasas saturadas. Cuando dice bajo consumo de proteínas de origen animal, también se refiere al pescado, pero como les decía, el pescado y los que son las carnes blancas son carnes que se digieren mucho mejor que la carne roja. Voy a ver un ratito acá algo. Me están preguntando cuál es el pescado que más se recomienda. Y depende mucho de lo que haya en el país. Acá, por ejemplo, hay tilapia, que es lo más, vamos a decir, lo que más se encuentra congelado. Hay surubí, hay los pescados salmón, que acá sí es muy costoso. Está el atún, que se vende acá en lata. También hay la sardina. Entonces, acá en Paraguay hay variedades, pero cuesta bastante conseguir. La cantidad en el plato de pescado es la misma, o sea, ustedes consigan el pescado que consigan,
yo les digo, por ejemplo, medio plato y se puede consumir el medio plato del pescado que digan. Cuanto más natural, mejor, si es que no es lo mismo un pescado que está enlatado o congelado a un pescado se va a pescar en el mar o en el río. Eh, entonces la facilidad también depende mucho ahí de cada paciente, de cada país sobre todo, y la facilidad de tener acceso a eso. También el entorno saludable de esta dieta mediterránea es la actividad física al aire libre. O sea, para esta dieta es muy importante eso y yo también coincido con eso. Es muy importante la actividad física para poder liberar todo ese estrés, esa ansiedad que muchas veces estamos cargados de todo eso, del día a día. A veces llegamos a la casa cansados y por ahí ya no queremos ni saber ni salir, o no tuvimos un buen día porque el señor Parkinson estuvo un poco intenso con los calores que de repente hay o con el frío, si de repente hay en el país. Entonces, la enfermedad también a veces se comporta de una manera diferente en cada persona. Y esta actividad al aire libre, el poder salir, el poder hacer un poquito de ejercicio, que por supuesto es un ejercicio que ustedes puedan hacer, es muy importante, es algo clave. Y algo que acá tampoco está es el consumo de agua. El consumo de agua es algo demasiado importante para todos, ya sea un paciente que tiene Parkinson, un paciente que no tiene, es muy importante porque nos ayuda también a poder estar, vamos a decir, atentos, a poder evitar los dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, a evitar la deshidratación que hay tanto. Entonces, a irnos de cuerpo, que es algo que, como hablábamos, pasa frecuentemente y a veces el consumo de agua es tan escaso que nos quedamos con un poquito de lo que se consume nomás de la fruta, porque los alimentos tienen agua. Entonces, cuando yo pregunto, ¿y cuánto de agua consumís? Y mucho consumo, me dicen, pero ¿cuánto? Y 3 vasos, 4 vasos más o menos. Y es poquito, más o menos 2 litros, 2,5 litros, deberíamos de calcular. Eso se calcula también de acuerdo al peso, pero es importante poder tener ese consumo para que puedan estar hidratados, sobre todo a la hora de ir al baño, a la hora de poder estar en su día a día. Entonces, el agua más la fibra siempre les va a facilitar para poder ir al baño. No adelanta tener mucha agua en el organismo, pero poca fibra, y tampoco adelanta tener mucha fibra en el organismo y poca agua, porque no nos vamos a ningún lado ahí. Entonces, este es el plato que nos deja la dieta mediterránea, ¿verdad? Es un poco de carbohidrato, un poco de proteína y un poco de verduras. Las verduras pueden ser crudas, pueden ser cocidas, pueden ser en forma de soufflé, pueden ser pueden ser asadas también, puede ser en forma de caldo, de sopa. Y el carbohidrato también podemos variar porque hay una variedad grande de lo que tengamos en cada país. Entonces, es como que hay el arroz, el fideo, la papa, la batata, la mandioca, para nosotros es mandioca, para otras personas es la yuca. Em, También está la avena, están los panificados. Y yo sé que existe otras variedades de carbohidratos en otros lugares. Y la proteína, la misma cosa, como había mencionado. Siempre es importante poder tener un poquito, porque ¿qué pasa si sacamos la proteína? Si sacamos la proteína, esa masa muscular que es la que nos mantiene y nos sostiene, vamos a ir perdiendo. Vamos a perder fuerza, vamos a perder peso y decimos, perdí muchísimo peso. Si es que hacía falta perder peso, está bueno, pero hay que ver qué peso es lo que se perdió. Si se perdió la masa grasa, si se perdió la masa muscular. Entonces, es importante poder mantener esa masa muscular para poder sostener sobre todo
los huesos, ¿verdad? Porque el músculo es el que sostiene los huesos y el que evita también esos dolores articulares que muchas veces tenemos. Los tipos de plato podríamos decir que son dos. El primero es este del que estábamos hablando, ¿verdad? De la mitad del plato ensalada, un cuarto de plato la proteína y otro cuarto de plato carbohidrato. Entonces, este es uno de los platos que más se utilizan. Es uno de los platos también que si fueron ya en algún momento a una nutricionista, siempre les muestra lo mismo, porque es también el que nos fueron enseñando y que de alguna manera nos decían, este es el plato ideal porque tiene todos los nutrientes. Pero también hay otro plato que yo uso mucho y que es algo que es real, que se baja a nuestra realidad, que es el plato combinado, como yo lo llamo, que es la ensalada de vuelta de preferencia, y al otro lado del medio plato están los alimentos que vienen combinados. Por ejemplo, para nosotros acá en Paraguay es el guiso de arroz, el guiso de fideo, que es una mezcla del arroz con salsa. La salsa tiene cebolla, tiene tomate, tiene locote, tiene zanahoria muchas veces, tiene alguna proteína, alguna carne, a veces le ponen papa, la milanesa, que también es una carne, ya sea de pollo, de vaca, de pescado, empanado, lasaña, empanada, que son como unas tartas, vamos a decir. Entonces, hay muchos alimentos que vienen combinados y que muchas veces tenemos miedo a comer porque no sabemos en dónde ubicar. Y estos alimentos están en la parte vamos a decir, del otro lado del plato y que ya vienen todos juntos. Por ejemplo, una pizza. Una pizza tiene la masa, que es el carbohidrato, tiene el queso, que es la proteína. Entonces ahí hay las dos cosas que nos pide este plato combinado. El soufflé también, el soufflé tiene muchas veces, o la mayoría de las veces, huevo, se le puede poner de repente choclo, se le puede poner las verduras, se le puede poner palmito, se le puede poner la masa de las tartas abajo. Entonces, es como que vamos completando ese requisito de proteína y carbohidrato con estos alimentos y es importante saber que se puede consumir. Los alimentos, cuanto más naturales sean, mejor para nuestro organismo y para nosotros. ¿Por qué? Porque es una manera también de poder aprovechar eso que nos da la naturaleza, de poder hacer magia con lo que tenemos. Hay una cuidadora en el grupo de Nutri Parkinson, que es acá de Paraguay. No sé si está presente, pero ella es una capísima, cocina un montón de cosas, nos solía mandar videos y eso es lo que de repente buscamos también nosotros, con esos alimentos que tenemos en la casa poder hacer esa magia. Y para ello a veces necesitamos esa ayuda de un profesional, de una persona que nos diga, no tengas miedo a consumir estos alimentos porque podés, o a cuánto puedo consumir y ir aprendiendo también a poder gestionar eso sin necesidad de restringirse ni de evitar los alimentos que no adelantan. Sí es importante que los alimentos en lo posible no sean fritos para poder evitar también el aumento de colesterol, de triglicéridos, entonces poder tener y aprovechar los alimentos ricos en grasas buenas, de repente la palta, el aguacate, que es un alimento con alto contenido de grasa, pero es un alimento muy bueno y que te nutre, así como el aceite de oliva también. Todo lo que sea en exageración nos lleva a algo que no queremos, algo indeseado. Si nosotros dejamos de comer, bajamos mucho de peso y eso nos lleva ya sea a una desnutrición o a un bajo peso y nos lleva a deficiencia de ciertos nutrientes. Y todo lo que comemos en exceso, ya sea salvado o sea el mejor aceite que existe, también la misma cosa nos lleva a un aumento de peso y a deficiencias de ciertos nutrientes porque
se abusa de un alimento y eso no ayuda a que otros alimentos puedan hacer su función, por decirlo así. No sé si hay alguna duda hasta acá, si hay algo que quieren preguntar, si me voy rápido, me avisan también, por favor. Yo tengo una duda. Sí, decime. Acabas de decir que es mejor no freír, y eso sí es cierto, ¿no? Para evitar tanto aire, tanto grasa. ¿Y las freidoras de aire, qué tan buenas son? Esas son espectaculares. ¿Sí? Yo creo que es uno de los inventos más buenos que vinieron, porque hasta Ah, ok. papas fritas se pueden hacer y quedan iguales. Así que Sí, es una opción bastante buena y se puede usar. Porque no se usa, no se está fritando, no se está poniendo una cantidad enorme de aceite, por ejemplo, y donde está sumergiéndose el alimento ni nada. Entonces, están buenísimas porque dan la ok. misma sensación. Gracias. No, no hay por qué. Continuamos entonces. Algunas recomendaciones generales que yo les podría dar es si es posible comer cuando no estemos en fases en fase OM, en una fase donde estemos rígidos, en una fase donde no podamos nosotros tener el control de ya sea de los cubiertos o el control de poder digerir o deglutir esa comida. En ese momento es muy importante, si nos encontramos, vamos a decir, en un periodo de ON y vamos a comer, es muy importante saber que eso va a pasar, de que eso es algo momentáneo, de que eso va a ir pasando, de que la medicación me va a hacer efecto, de que si yo estoy tranquilo o tranquila, eso me va a ir pasando y que no es algo que va a durar siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando se entra en estos periodos es donde más ansiedad tenemos y donde más queremos que las cosas pasen rápido. Y nos ponemos ansiosos, nerviosos, con ganas de mandar a la China todo, de tirar lo que sea, nos frustra. Entonces, poder trabajar emocionalmente eso es algo que es esencial para que podamos manejarnos en todo. Yo hablo de la comida porque es lo que a mí me compete, pero en las otras charlas de bienestar emocional van a hablar mucho del poder concentrarse y hablarse a ustedes mismos y decir, esto va a pasar, yo voy a poder comer, hablar con ustedes mismos en la mente, ¿verdad? Y poder decirse que va a pasar y que va a mejorar esto. Y para los cuidadores o las personas que están a cargo de repente y que también por ahí sienten desesperación porque no da gusto verle así al ser querido, porque no da gusto verle nervioso, porque a nosotros también nos frustra verle así a las personas, así como al paciente le frustra ver que el cuidador está desesperado. Entonces, poder juntos trabajar en eso y acompañarse el cuidador poder dar ese soporte al paciente, de poder recordarle de qué va a pasar, de que se quede tranquilo, por ahí ejercicios de respiración funcionan también muchísimo, entonces es muy importante eso. ¿Para qué? Para no tener, en nuestro caso, que es la alimentación, no atragantarnos. Porque si nosotros nos ponemos nerviosos y queremos comer ese alimento, y no esperar por A o B motivo y no conseguimos masticar bien o no conseguimos tragar de la manera adecuada, entonces puede venir el atragantarse que, bueno, después conlleva a otras situaciones y es peor. Entonces, el ser consciente de esto es importante. También es importante masticar bien los alimentos. Eh, todo lo que haga falta. Nadie nos apura, nadie nos puede decir nada. Yo sé que una cosa es decir y otra cosa es poder hacerlo. También por ahí hay personas que van al trabajo y tienen X cantidad de tiempo para consumir su almuerzo, por ejemplo.
Entonces, poder buscar la manera de poder hacer que esto sea más fácil también. Yo no sé en los otros países, pero acá en mi país, en Paraguay, la enfermedad se conoce muy poco, no es algo que se hable mucho. De hecho, nosotros no tenemos ninguna fundación ni asociación que acá nos ayude. Estamos por ese camino nosotros, que la idea es poder hacerlo nosotros y poder dar esa toma de conciencia a los lugares donde trabajamos, a los lugares donde estamos, del poder decir, mira, yo necesito este tiempo para poder comer y para poder digerir mi comida. Pero eso no solo se aplica para esta enfermedad, también para cualquier otra situación y para la vida misma de una persona sana. Porque, ¿por qué hay problemas gastrointestinales muchas veces? Porque, porque estamos tan acostumbrados a comer de manera tan rápido, acelerado, no masticamos bien, comemos en grandes cantidades. Entonces después queremos saber por qué lo que nos duele la panza, por qué aparece la gastritis, gastroenteritis. Entonces es importante de a poquito poder tomar esa posta y poder hablar y contar. Entonces decía también en pequeñas cantidades, como estaba mencionando, tomar alimentos de fácil masticación, tratar de que sean alimentos que ustedes saben que no les atraganta o no es difícil de consumir si es que tienen problemas de deglución. Si no tienen, eso se aplica en algún momento, ¿verdad? También dice ahí, si hay dificultad para tragar, se recomienda espesar. Los líquidos, a veces decimos, no, pero el agua no me va a atragantar, no me va a atorar. Y a veces el agua es el que más atora. Entonces, ver también eso, poder acudir a profesionales que puedan ayudarnos. El tema de la deglución ayuda mucho, una fonoaudióloga, fonoaudióloga, logopedia, como dicen en otros países. Ellos nos ayudan mucho a poder saber cómo está la deglución, qué es lo que tenemos que hacer y juntos nos encargamos de poder dar esas recomendaciones para poder espesar ese alimento. Si hay problemas de deglución, también evitar los alimentos sólidos, así secos y duros, son mejor los alimentos blandos. Si hay estreñimiento, que es lo que veníamos hablando en la charla, consumir alimentos con fibra, también hacer actividad física y beber una buena cantidad de agua. La actividad física les va a ayudar para poder moverle a ese intestino perezoso. Cualquier actividad física. A veces esos masajes en el estómago también funcionan. De repente hacer bicicleta estática funciona porque estamos moviendo como las piernas y ahí se está moviendo también el estómago. Tratar de lo menos posible acudir a laxantes, que es algo que yo uso como última opción, porque justamente no quiero volverle perezoso al intestino del paciente. También es algo que es muy importante y que no me quería olvidar, por eso puse acá. Si no se tolera la medicación, especialmente la levodopa, en ayunas, que generalmente piden que sean ayunas, es muy importante y se puede tomar un vaso de jugo de alguna fruta o alguna infusión con agua. Entonces, es muy importante que puedan tener en cuenta eso o pueden comer también, por ejemplo, de repente una banana y después toman medicamento o alguna manzana o alguna fruta que esté a su alcance también y a su disposición. Entonces, así ver si ese alimento ayuda a no tener ese malestar que a veces suele generar este medicamento. También cabe rescatar que no es a todos los pacientes. Cada paciente es único en su especie, en los síntomas, en los gustos. Entonces, por eso yo siempre todo lo que voy a hablar y van a hablar en las próximas charlas, siempre van a ser todo de manera general. Es muy importante que sepan eso y yo siempre suelo decir porque o si no también nos metemos todo en la misma bolsa y después justo lo que le hace bien a mi vecino no me hace bien a mí. Y pensamos que no funciona o pensamos que estamos haciendo mal. Entonces, siempre tratar de saber y de ser conscientes de que somos seres únicos y que con cada uno se puede trabajar de una manera distinta.
así como también la enfermedad nos da de manera distinta. Entonces, ¿en dónde me encuentran? Estas son mis páginas profesionales, ahí no hablo de Parkinson, son páginas de mi día a día, del trabajo que hago acá también, aparte de lo que hago en la comunidad. Ese es mi número particular. Igual el número al que ustedes estuvieron recibiendo los mensajes y estuvieron ingresando al grupo también, soy yo la que respondo. Es mi número, vamos a decir, donde yo me comunico con la gente de afuera y la gente también que es de la comunidad. Entonces, también contarles, como les estaba ya diciendo, que NutriParkinson es una comunidad. Somos un grupo de personas que tenemos por objetivo dar apoyo a través de terapias complementarias, reuniones, charlas, talleres para los familiares y los enfermos de Parkinson. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con este equipo que tengo? Es poder todos los años dar información, la información que ustedes necesiten y, como les decía al inicio, información que de verdad sea válido para ustedes. Yo no voy a venir, ni mi grupo va a venir a venderles absolutamente nada, ni a mentirles. Nuestra idea es poder dar esa información y ese amor sobre todo que tenemos. Y bueno, ¿y qué hacemos? Creo que ya se dice todo en quiénes somos. Realizamos charlas, reuniones, talleres. A veces también las charlas son para profesionales. Estas charlas son para abierto a todo público, porque también es importante que el profesional que va a trabajar con la patología sea consciente y sepa un poquito más del área que corresponde. Ya voy a mirar el chat en un ratito. Entonces, en las redes sociales a NutriParkinson le encuentran en el Facebook. Hay una página abierta y un grupo cerrado. En el grupo cerrado están los pacientes y cuidadores. Ese grupo cerrado fue con el que se inició porque yo decía, bueno, necesitamos ese espacio privado para poder dar información y para que se puedan sentir contenidos. Y después vino la página abierta. También hay 3 grupos de WhatsApp. Uno es NutriParkinson Paraguay, donde estamos pacientes y cuidadores de Paraguay. Está el otro que es internacional, que bueno, están gente también de otros países, pacientes y cuidadores nada más. Y el otro que es un grupo de cuidadores, donde también de alguna manera hay un apoyo entre cuidadores y también una contención sobre todo. Si son pacientes o cuidadores y quieren entrar al grupo de WhatsApp, se pueden contactar conmigo sin problema, entonces así yo les meto, les explico, no hay ningún inconveniente con eso, son más que bienvenidos. Y también, antes de abrir el micrófono y de poder también apagar la grabación, porque la idea es que después podamos sentirnos como más en un momento íntimo cuando vayamos a hablar, invitarles a la próxima charla que se va a dar el lunes 18 a las 20 horas, hora paraguaya. Es la misma hora que hoy. Y vamos a hablar un poquito de las emociones y el Parkinson. Se va a tocar un poquito cómo afrontar ese periodo de ansiedad, de estrés, esas ganas muchas veces que tenemos de tirar todo y de no hacer más nada, cuando por ahí hay depresión y sentimos que no podemos. Entonces, para los que no saben, les cuento que el que va a disertar es mi papá. Él es parte de mi equipo, él es coach ontológico, y les prometo que no se van a arrepentir. Es algo muy, muy interesante, importante. La gente que ya le escuchó sabe. Y después también, al finalizar la charla, él tiene 2 sorpresas para las personas que asisten, así que están todos invitados. Voy a parar la grabación y ahí abro el micrófono y cierro la presentación para que podamos hablar.